Señor Jesucristo, tú, que voluntariamente caminaste por esta vida, aceptando voluntariamente tu dolorosa pasión y muerte en la cruz, fortalece a tu Iglesia, por medio del testimonio de vida de tus santas siervas, Inés Chao Kouing, Agatha Lin Zhao, y Luqi Yi Zhenmei, para que nosotros a imitación de ellas, podamos aferrarnos al camino del discipulado, incluso hasta la muerte, porque con el Padre y el Espíritu Santo, vives y reinas, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Inés Chao Kouing nació en el seno de una antigua familia cristiana y se crió en un orfanato católico. A los 18 años, tal como era la usanza tradicional oriental, fue solicitada para esposa, por un joven agricultor, que en un principio pareció ser un muy buen partido para una chica sola y huérfana, que se hacía notar a causa de su dulzura, silencio y gran capacidad de trabajo. Pero nada era lo que parecía en un principio, porque este aparente salvador de Inés, era en realidad un hombre violento, que la hizo sufrir mucho, porque en realidad la quería para hacer las tareas domésticas y ayudar en las labores agrícolas, y aunque ella se esmeraba en ayudar en todo lo que se le encomendaba, era vilipendiada y castigada sin motivo alguno. Lo que era empeorado por los malos tratos del hermano y la hermana de su esposo. Por ello es que aunque su matrimonio duró poco más de 2 años, para Inés significó una tortura que se iniciaba de madrugada y terminaba casi a la medianoche. A pesar de lo cual, ella se resignaba, en la oración y la confianza en el amor misericordioso de nuestro Señor Jesucristo. Pero pronto este mal marido, fue afectado por una dolorosa enfermedad, recibiendo los pacientes y dulces cuidados de su abnegada mujer. Este fue un momento de gran prueba para Inés, la que haciendo gala de una caridad cristiana que asombró a muchos, lo cuidó paciente y atentamente de día, y de noche, ofreciendo oración y penitencias para que su marido pudiera alcanzar el perdón de sus pecados, logrando que este hombre tuviera una muerte en paz. Pero tal como era de esperarse, al enviudar, fue inmediatamente echada a la calle, siendo despojada de su casa, y de sus bienes matrimoniales. Por lo que ingresó al servicio como dama de compañía de una viuda cristiana, donde fue contactada por el obispo Chapdelaine, que conociendo las grandes virtudes cristianas, incluyendo una enorme paciencia y el don del buen consejo cristiano, le propuso a Inés, para que se dedicara a la catequesis y a la instrucción tanto de los niños pequeños, como de las muchachas jóvenes, que habían sido convertidas al cristianismo por San Augusto Chapdelaine, apostolado que Inés ejerció con gran fervor y celo por varios años. Motivo por el que se hizo muy reconocida dentro de su comunidad, lo que finalmente, le causaría el ser arrestada, por participar e incitar a otras personas a practicar religiones prohibidas. En la cárcel, fue arrestada, la presionaron inútilmente con amenazas y halagos para que apostatara, la encarcelaron y torturaron, pero luego de negarse a apostatar al cristianismo, fue condenada a morir enjaulada, siendo ejecutada, a la edad de 30 años, el 1 de marzo de 1856, en la ciudad de Xilingshan, provincia de Guangxi, en China. Casi 150 años más tarde, San Juan Pablo II, la canonizó, en un grupo de 120 mártires de China encabezados por San Agustín Zhaorong, el 1 de octubre del año 2000. Este grupo de santos mártires, son los primeros santos de China, y representan a los miles de católicos mártires que han muerto por la fe en Jesucristo. De estos 120 mártires, 87 son ciudadanos chinos. Mientras que la gran mayoría de ellos, 83, son laicos, seglares. Hombres ya maduros que trabajaban o comerciaban, jóvenes obreros con vida por delante de ambos sexos, catequistas, seminaristas, y madres que fueron martirizadas con sus propios hijos. El resto de los canonizados son misioneros provenientes de España, Francia, Italia, Bélgica, y los Países Bajos. 6 obispos, 19 sacerdotes, y 7 religiosas. En total, 33 extranjeros. El nombre que encabeza la lista de los mártires chinos es Agustín Zhaorong, uno de los soldados chinos encargados de custodiar al obispo de las misiones extranjeras de París, Juan Gabriel Taurin.
siendo así como el martirio unió a cristianos chinos y extranjeros, a laicos y sacerdotes, a mujeres y hombres de toda edad, incluidos niños, como San Andrés Wang, de 9 años, y adolescentes, como Santa Ana Wang, de 14 años de edad, como signo de que la fe cristiana supera a las diferencias etarias, nacionalistas y raciales. Esto vale particularmente para los misioneros extranjeros asociados al martirio, que llegaron a China independientemente de las potencias occidentales coloniales. Valga citar a Francisco Fernández de Capillas, sacerdote de la Orden de Predicadores, reconocido por la Santa Sede como protomártir de China, martirizado en 1648, que, tras haber sido encarcelado y torturado, fue decapitado mientras rezaba con otros cristianos, los misterios dolorosos del Rosario. También se cuenta a las monjas María de San Justo, y Francesca de Rouen, quienes siempre desearon dar la vida por los chinos, o la belga María Amandina, que asistía jubilosa a los enfermos, siendo ambas decapitadas en Shanxi, en julio de 1900. En este grupo, se presentan también excepcionales rasgos heroicos como el martirio del padre jesuita Leon Magin, que reunió a las mujeres y a los niños en la iglesia. Revistiéndose con vestiduras sacerdotales junto al padre Pablo Denny permaneció junto al altar. Hacia las 9 de la mañana, los boxers abatieron las puertas de la iglesia, se encontraron ante la asamblea arrodillada y a los dos jesuitas junto al altar. Al no encontrar oposición, ofrecieron en primer lugar la salvación y la vida a quienes renunciaran a la fe. Algunos pocos aceptaron la propuesta. A continuación, comenzó la matanza de sacerdotes y laicos. Antes habían rezado el acto de contrición, para recibir la absolución sacramental. A estos mártires del año 1900, les habían precedido ya los catequistas laicos chinos, tal como Pedro Gu, y el comerciante José Zhang. Están también Pedro Liu y Joaquín O, quienes arrestados, deportados por 20 años en Tartaria, fueron martirizados por estrangulamiento. También está el caso de los 3 mártires de Maokou, igualmente catequistas, Jerónimo Lutingmei, Lorenzo Guanbing, y Agatha Lin Zhao, muertos decapitados, y los también catequistas chinos, llamados mártires de Guizhou, Martín Gushuisheng, Juan Zantiansen, Juan Chen Xianeng y Lucía Yizenmei. Entre los sacerdotes, se cuentan, José Yuan, Tadeo Liu, Giovanni da Triora, Francisco Regis Clet, Juan Pedro Neel, y Augusto Chapdelaine, el que fuera el director espiritual de Santa Inés Chao, que murió enjaulado igual que ella. Por esta misma época anterior a la intervención de los boxers hubo mártires que se preparaban al sacerdocio como los seminaristas José Zhang Wenlan y Pablo Chen Changpin, y los laicos Lorenzo Bai Xiaoman, obrero, y Juan Bautista Luo Tingjin, sin faltar las valientes y generosas mujeres cristianas como la viuda Inés Cao Guillin, nacida ya de padres cristianos, que fue condenada a morir enjaulada, y la cocinera Marta Wang. La canonización de estos 120 mártires de China, fue el 1 de octubre del año 2000, coincidiendo con la fiesta de la doctora Teresita de Lisieux, la patrona universal de las misiones. Proclamándose así, las virtudes vividas en grado heroico por estos 120 mártires. Santa Inés, o Agnes Tsao Kouying, de la cual se sabe que continuamente enseñaba a las jovencitas a orar, repitiendo en comunidad, las frases: Dios, ten misericordia de nosotros, Jesús sálvanos. Dios, ayúdanos. Fue una viuda china que fue martirizada por predicar el evangelio a los chinos en Guangxi. Y tal como la mayoría de los otros mártires chinos, ella era una laica, y no un miembro del clero. Inés, o Agnes, nació en el pequeño pueblo de Gujiazai en la provincia de Guizhou en 1821. Su familia era una familia católica tradicional originaria de la provincia de Sichuan. Agnes más tarde dejó su ciudad natal para trabajar en la ciudad de Xingyi después de la muerte de sus padres. Allí, mientras participaba en comunidad, conoció a una viuda católica que la dejó vivir con ella. Pronto, el obispo Bai vino a visitar a Xingyi y descubrió que ella no tenía familia, por lo que la llevó a la parroquia local para aprender más sobre el cristianismo.
inmediatamente destacó por su espíritu de servicio del prójimo, y de acción social. Al mismo tiempo, Inés demostró ser inteligente por lo que aprendió muy rápidamente del obispo. Pero Agnes no podía permanecer por mucho tiempo, en un hogar destinado a niños huérfanos y sin familia. Por lo que siendo una jovencita trabajadora y de buen nombre, a causa de la ayuda social que realizaba con niñas y ancianas solas. Al cumplir los 18 años, siguiendo la tradición, fue solicitada por esposa por Joan, un joven granjero local, que le dio mala vida y malos tratos, los que empeoraron porque tanto su cuñado como su cuñada la trataron como una forastera, porque era cristiana, y no la consideraban parte de la familia. Por lo tanto, Agnes se quedó sin nada que comer. Las cosas empeoraron para Inés cuando su esposo murió 2 años después y ella fue expulsada de la casa. Para mantenerse a sí misma, tomó trabajos ocasionales como ayudante, cuidando niños y ancianas. Entonces una piadosa viuda católica invitó a Inés a quedarse con ella, para encargarse de las compras y la preparación de los alimentos. Siendo una mujer amable y generosa, le encantaba ayudar a los demás. También tenía una buena comprensión de las escrituras y las enseñanzas de la Iglesia. Cada vez que un sacerdote los visitaba, esta viuda recibía el sacramento de la reconciliación y la Eucaristía. Con tal ejemplo ante ella, Agnes pudo cultivar su propia espiritualidad. Un día, cuando vino de visita a la ciudad el padre Augusto Chapdelaine, se dio cuenta que Agnes conocía la fe y le pidió que se mudara a la provincia de Guangxi para que lo ayudara en el trabajo misionero, especialmente para enseñar la fe católica entre unas 40 familias católicas que vivían allí. Los católicos eran muy pocos en esos días. En 1852, Inés fue enviada hasta la ciudad de Baijiaza y en el condado de Silan y la convirtió en su sede de predicación, enseñando la fe católica en todo Guangxi. También enseñó a los chinos nativos cómo cocinar y administrar un hogar. Durante su tiempo libre, Agnes incluso ayudó a cuidar niños. A fines de 1856, sin embargo, cuando Inés estaba ayudando en Yaosan, en Guangxi, cerca de la actual Guilin, en la provincia de Guizhou, el gobierno local decidió tomar algunas medidas contra los cristianos que vivían en esa área, a causa que la fe se estaba propagando rápidamente. Inés fue detenida junto con muchos otros nuevos católicos, los que en su gran mayoría fueron liberados, solo Agnes y el padre Ma tuvieron que permanecer en prisión. El padre Ma murió más tarde en prisión. El magistrado del condado trató de persuadir a Agnes para que negara su fe bajo la promesa de que si lo hacía, sería liberada. Sin embargo, Agnes no se conmovió. Entonces el magistrado amenazó con torturarla, pero ella no mostró miedo. Finalmente, el 22 de enero, el juez decidió sobre su castigo. Sería expuesta públicamente en una jaula tan pequeña que solo podía ponerse de pie, pero su espíritu nunca falló. Ella oró repetidamente, Dios, ten misericordia de mí, Jesús sálvame. Luego, el 25 de enero, gritó en voz alta, Dios, ayúdame. Y murió. El Papa León XIII, la proclamó beata el 27 de mayo de 1900, y el Papa Juan Pablo II la canonizó con el título de Santa Mártir, junto a otros 119 santos, el 1 de octubre del año 2000. Respecto a su culto, se debe mencionar que adquirió importancia en la ciudad de Toronto, en Canadá, en donde tiene una iglesia dedicada a ella, y una misión católica que tomó su nombre, dedicándose a promover a Cristo Rey, en respuesta a las crecientes demandas religiosas de los inmigrantes cristianos chinos que durante el siglo XX, inundaron el área de Markham desde lugares como Hong Kong y China continental. En la iglesia de Santa Inés Chao Kouying, se aprecia la escalera angélica, que es un símbolo del viaje espiritual a una nueva tierra, el cielo. Pero tal vez lo que diferencia a esta iglesia de las demás es que esto no solo tiene un significado religioso, sino también un significado real. Porque en una de las vidrieras, hay una representación de una escalera real y abrazando esta escalera hay 2 ramas. Una de estas ramas tiene hojas de arce y la otra hojas de bambú, simbolizando la unidad de las culturas china y canadiense.